Muchas gracias, Procuradora Mariana Boy, por esta entrevista. A mí, en primer lugar, me gustaría que nos hablara de qué lleva a la Profepa a clausurar temporalmente las empresas como Ternium y Trooper por esta descarga de aguas residuales. Bueno, esto se enmarca en el proyecto prioritario de Presidencia de sanear 3 de los ríos más contaminados del país, que es el río Atoyac, el río Lerma-Santiago y el río Tula. Y en coordinación con Conagua, la Profepa está haciendo visitas de inspección para asegurarnos que las empresas que estén ahí estén cumpliendo con los límites máximos permisibles de descargas que establecen las normas. Y lo que encontramos en estas empresas es que no cuentan con sus permisos de descarga. Entonces, este tema pues, nos parece muy grave, muy delicado y pues parte de las funciones sustantivas de la Procuraduría pues es asegurarnos de que todas las personas estén cumpliendo con la normatividad ambiental. El saneamiento de los ríos pues es un proyecto muy amplio que obviamente tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales domésticas, ¿no? Que están a cargo de los municipios, pero la contaminación industrial pues también es un factor súper importante que contribuye de manera pues muy importante a la contaminación de estos 3 ríos. Entonces, pues estamos trabajando pues con esta parte coercitiva que es parte del corazón de la Procuraduría, hacer inspección, vigilancia y en caso de encontrar incumplimientos, sancionar, pero obviamente lo que queremos también pues es invitar a todas las industrias a que hagan un cumplimiento voluntario. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa que sean clausuras temporales? Es decir, ¿estas empresas podrían ampararse o qué es lo que puede hacer la Procuraduría justo para que dejen de contaminar? La clausura temporal implica que es en tanto, o sea, no pueden operar, en este caso sus descargas, hasta en tanto no cuenten con sus permisos otorgados por la Conagua. O sea, cualquier empresa que tiene que necesita descargar a un cuerpo de agua nacional, necesita un permiso de la Conagua que le permita hacer esa descarga. Y estas empresas no cuentan con ese permiso. Entonces, esta clausura temporal implica estás clausurado hasta en tanto no presentes tus permisos de descarga. Y si no presentas tu permiso de descarga, pues permaneces clausurado. Para conseguir esos permisos de descarga entiendo que deben cumplir ciertas condiciones, es decir, que no contamine tanto o Sí. qué lleva a que les O den sea, esos hay permisos. una norma oficial Ujú. mexicana que establece los parámetros, o sea, los límites máximos permisibles de contaminación y de ciertos parámetros que se tienen que cumplir en las descargas de aguas, y eso tienen que cumplirlo. O sea, tienen que cumplir ciertos requisitos para obtener su permiso de descarga, acreditar pues, personalidad y la actividad que están realizando. Y obviamente en el permiso de descarga se les establece que no pueden rebasar los límites máximos permisibles de contaminantes que se establecen en la norma. Y eso nos toca revisar a nosotros. O sea, no solamente que cuenten con el permiso, sino que una vez que tengan el permiso, que estén cumpliendo con esos parámetros que establece la norma. Procuradora, le hemos dado seguimiento también al tema de Grupo México respecto a la clausura temporal de un ducto donde estaba extrayendo agua. Ustedes comunicaron que también fue una clausura temporal por no tener un permiso ambiental. En general, ¿cuál ha sido el papel de la Profepa en todo este tema de Grupo México y las cuencas de Sonora? Pues bueno, hemos estado muy vigilantes y particularmente en estos últimos meses, o sea, a partir de octubre hasta ahora, pues hemos estado muy de cerca con las comunidades afectadas por el derrame que sucedió hace varios años. Y pues estamos obviamente pues muy atentos a lo que está sucediendo ahí. Esta obra nos la denunciaron pues parte de las personas que habitan en la zona y detectamos que efectivamente estaban colocando estos ductos para transportar agua, pero no cuentan con la autorización de impacto ambiental. Entonces clausuramos, pues nuevamente es una clausura temporal. Y atendiendo un poquito a tu pregunta, ¿por qué es temporal? Porque estamos también a la mitad del procedimiento. Si estuviéramos ya en la resolución, o sea, nuestro procedimiento es largo. Hacemos la visita de inspección que consiste en una visita ocular, donde constatamos ocularmente lo que está sucediendo en el sitio, pedimos documentación al responsable, que en este caso a Grupo México que está realizando la obra, acredítame que cumples con tus permisos, muéstrame tu manifestación de impacto ambiental, o sea, tu autorización,
Y esa información la revisamos aquí en gabinete para pues, revisar si efectivamente está cumpliendo con todos los permisos, si le falta algo, si no le falta algo, y a partir de ahí podemos tomar una determinación pues si requiere o si amerita una clausura temporal por no contar con estos permisos. Y siguen varias etapas del procedimiento, donde el particular tiene oportunidad de seguir ingresando documentación, que puede ser que al momento de la visita no la tuviera ahí, pero tiene 5 días para seguir presentando información, y se van desahogando varias etapas del procedimiento. Y al momento de la resolución sí podemos ya imponer como una sanción la clausura total, por ejemplo. Ujú. También yo a eso iba. Además de llegar, por ejemplo, a la clausura total, ¿se puede hacer algo, hace la Procuraduría algo para que estas empresas se hagan responsables de la contaminación que han Claro. generado durante años? Sí, por supuesto, y ese es como parte de los focos principales que estamos trabajando y es como parte del nuevo enfoque de la Procuraduría para estos próximos años, trabajar en el tema de reparación del daño. Nos parece que el tema de las multas pues no es suficiente y no repara los daños ni restituye los derechos ambientales de las personas. Y entonces ahora en las resoluciones no solamente vamos a imponer las multas que correspondan, que así marca la ley, sino que también vamos a ordenar la reparación del daño. Y esto implica tener que regresar las cosas al estado anterior en que se encontraban. Es decir, si tenemos un desarrollo inmobiliario o, por ejemplo, estos ductos de Grupo México que no llegaran a conseguir las autorizaciones o que no las exhiban durante el procedimiento de Profepa, les vamos a ordenar reparación del daño. ¿Y esto qué significa? Pues que tendrían que retirar los tubos y dejar el sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes de que iniciaran con la obra. Y esto, pues, aplicado a todas las materias, ¿no? Cuando hablamos de deforestación o de cambio de uso de suelo, la reparación del daño implica, pues, reforestar y regresar las condiciones ambientales del sitio, o en el tema de contaminación industrial, pues implica hacer una remediación del suelo, del agua, o sea, reparar el daño en todos sentidos. Como esta clausura, ¿no?, que anuncian del relleno sanitario en Cholula. Eso también me imagino, están planteando un plan para, resarcir todo este daño porque lleva, pues, mucho tiempo contaminado, ¿no? Sí, de hecho, parte de las medidas que ya se le ordenaron en el procedimiento fue la remediación. O sea, que se hiciera cargo de los lixiviados que se estaban generando en el relleno sanitario, pero obviamente ahorita para el cierre, pues tienen que adoptar todas las medidas necesarias para evitar que este sitio contamine el suelo y contamine pues el manto acuífero. Procuradora, a lo largo de estos meses de administración se han enfrentado con resistencias, ya sea de empresas u otros agentes, precisamente a que se les revise y a que se les sancione. Sí hemos encontrado resistencia en un par de casos de los que traigo como muy presentes, seguramente tenemos otros en otras entidades federativas, pero sí hemos encontrado resistencia donde incluso no nos permitan el ingreso a la empresa para poder hacer la visita de inspección. O sea, sí tenemos un caso que traigo ahorita muy fresco que no nos dejaron hacer la inspección, pero pudimos constatar que había movimiento de residuos peligrosos y había un mal manejo de los mismos. Entonces impusimos una clausura por principio precautorio, es decir, ante la duda de que pueda estarse generando un impacto al ambiente de manera negativa, clausuramos en tanto tú no acredites que no estás generando ningún daño. ¿Qué empresa es esa? Ay, no me... Domec. Sí, Déjame ver el ahorita nombre. te... Pero eso Ajá, no. sí. Ujú. Y también, además de resistencias, a nivel interno, se han visto imposibilitados por el tema de la tendencia de recorte presupuestal a todo el ramo ambiental desde hace muchos años. Pues no y sí. Obviamente, entre más recursos tengamos, pues tenemos mayor capacidad de alcance, ¿no? Y podemos tener mucho más presencia de manera permanente en el territorio, pero eso no ha limitado las actuaciones de Profepa. Estamos muy decididos, muy convencidos de la labor que estamos haciendo y del trabajo que tenemos que hacer y de la misión de la Procuraduría, y con todos los recursos que tenemos, pues estamos actuando y buscando dar pues mensajes muy claros de que sí hay consecuencias, de que sí se va a aplicar la ley y de que pues no hay tolerancia a yo no cumplo, unos sí y otros no. O sea, todos parejo y pues vamos a estar como pues muy
activos y muy presentes en el territorio vigilando. Y esta parte de la no tolerancia implica también o tiene contemplado si una empresa sigue pues cayendo en las mismas prácticas, ustedes como Procuraduría pueden poner de plano un alto y decir ya no vas a tener estos permisos, ese es el papel que pueden tener. Totalmente, sí, claro. Tenemos una empresa, uno de los primeros casos que atendimos en esta administración fue el caso de Simari, que es una empresa en el estado de Hidalgo que se dedicaba a la disposición final de residuos peligrosos. Recibía residuos peligrosos de los generadores y los incineraba, los almacenaba, etcétera, pero lo hacía de manera completamente inadecuada, sin cumplir con las disposiciones del reglamento y obviamente esto pues genera impactos en el ambiente. Y esta es una empresa que llevaba operando cerca de 30 años en muy malas condiciones y nunca se había clausurado. Y fue de las primeras acciones que hicimos y esta empresa hoy por hoy está clausurada de manera total y de manera definitiva y solicitamos en nuestra resolución a Semarnat que le retirara los permisos y se le retiraron los permisos. Nada más, la empresa es Moonlight Ecological Service. O si quieren se las mando ahí para que la escriban, ¿no? Muchas gracias. Para concluir este tema de clausuras por parte de la Profepa, dimos también seguimiento al tema de Presa Madín. Es una zona tanto contaminada por descargas de aguas residuales como sobreexplotada. Hay bastantes fraccionamientos, obras de fraccionamientos en construcción. A lo que voy es, ¿cuál es el papel de la Profepa en casos donde, aunque tengan permisos ambientales y de Conagua, se sigan permitiendo construir fraccionamientos en zonas ya sobreexplotadas? Digo, ahí es un tema, o sea, lo que corresponde a la Procuraduría es vigilar el cumplimiento de la ley y garantizar que pues el derecho al medio ambiente sano de todas las personas. Si una empresa cuenta con permisos, nosotros nos vemos un poquito más limitados en esa parte. O sea, no tenemos la atribución de investigar cómo es que se dieron esos permisos o con sustento en qué, ¿no? Entonces ahí que es donde nosotros nos encontramos un poco más limitados, pero lo que sí es cierto es que si de esas actividades, aunque sean actividades legales, se acredita que se está generando un daño al ambiente o una afectación a la salud, ahí sí podemos intervenir nosotros. O sea, sí podemos acreditar que hay contaminación excesiva que rebasa los niveles que se permiten en las normas y ahí sí podríamos hacer una investigación más amplia. Y sobre esto, nada más, por último, para esta parte, se han reunido con comunidades en distintos estados. ¿Qué es lo que les comentan? ¿Qué se puede, o cuál es la petición a la Profepa? Pues justo para que, aún con las limitantes que tienen pues ahorita las normas, sí puedan poner un poco más como que impulsar más, ¿no? El que se hagan estas modificaciones para que tengan más incidencia como Procuraduría. Pues las normas en realidad no están mal diseñadas, o sea, me parece que tenemos una legislación bastante robusta. Sí, por supuesto, hay algunos vacíos que hay que cubrir, pero yo creo que más bien, o sea, la demanda de las comunidades es tener más presencia de la Profepa en territorio, ¿no? En términos generales, o sea, no es que las normas estén mal, es que necesitamos que las normas se apliquen y garantizar el cumplimiento de las normas. Esa es un poco la demanda de las comunidades en términos generales, aunque obviamente en los distintos estados tenemos problemáticas completamente distintas. Acabamos de estar en Yucatán y parte de los problemas pues, más arraigados ahí es el tema de la contaminación por granjas porcícolas, por granjas avícolas. Hay un crecimiento de desarrollos inmobiliarios muy importante también, ¿no? En algunos de los municipios. Y esto, pues obviamente, muchos de estos sin contar con manifestación de impacto ambiental. Estos son como dos de los grandes problemas que se hablaron en Yucatán y también en algunas zonas del estado, deforestación. Tenemos un problema importante también en zonas, pues cercanas a comunidades menonitas. Y tenemos ahí un problema importante y tuvimos ya actuaciones ahí también muy fuertes en el mes pasado. Hicimos una clausura de 2 predios que estaban siendo deforestados con maquinaria pesada
y logramos clausurar 2 predios de más de 10 hectáreas deforestadas en unos días. Entonces, la problemática ahí es importante, clausuramos, que pues eso por supuesto es importante, pero lo que nos importa mucho también es encontrar a los responsables, porque si no encontramos a los responsables, si no hay consecuencias para los responsables, pues entonces sí logramos frenar la actividad ilícita que genera el impacto ambiental, pero pues no logramos que haya consecuencias para las personas que están cometiendo estas conductas y entonces pues se van a otro lado y las cometen en otro lado. Entonces, en este caso, además, aseguramos la maquinaria, esperando a que estas personas reclamaran después esa maquinaria y efectivamente se acercaron con nosotros a reclamar la maquinaria. Entonces, pues estamos armando, o sea, terminando de armar este caso, presentando denuncias penales y obviamente dirigiendo nuestro procedimiento administrativo para sancionar a estas personas que ya identificamos como responsables. Entonces, pues bueno, no nada más es nos presentamos en el lugar, hacemos la visita de inspección, levantamos el acta y cerramos el expediente, sino que sí estamos tratando, pues de aquí en adelante, de ir mucho más allá de hacer una investigación profunda, de tener como estrategias muy puntuales para pues lograr el objetivo, ¿no? Que es pues sancionar a los responsables, que haya consecuencias para quienes están cometiendo actividades en contra del medio ambiente. Bien, procuradora, nos hablaba del tema de la deforestación en la península de Yucatán, pero también queremos tocar el tema de la tala ilegal en general. ¿Cuál es la coordinación que está teniendo la Profepa con las otras autoridades para mitigar la tala ilegal? Pues estamos haciendo operativos importantes en todo el país. Llevamos hasta ahorita 5 operativos simultáneos en todo el país. Obviamente, además, cada oficina de Profepa realiza sus propios operativos y recorridos de vigilancia, pero desde aquí, desde Profepa centrales, digamos, hemos coordinado 5 operativos simultáneos en todo el país. Han participado 22 entidades federativas con nosotros y pues en suma han sido 132 acciones de vigilancia y operativos para identificar aserraderos clandestinos, centros de transformación, madererías, etcétera, ¿no? Filtros carreteros también hemos impuesto en varias zonas importantes del país. Y para esto nos estamos coordinando mucho con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Sedena, con la Guardia Nacional, nos coordinamos con las entidades federativas, que es muy importante trabajar con los estados, ¿no? O sea, que tengamos un acompañamiento a estos operativos entre todos, o sea, que vayamos y que intervengamos el territorio entre todos. Y la verdad es que ha sido muy exitoso, diría, que hemos tenido muy buenos resultados. Hemos logrado pues más de 20 clausuras de aserraderos clandestinos, más de 20 aseguramientos de predios donde se estaba dando cambio de uso de suelo. Y muy importante, hemos asegurado también mucha maquinaria, que es con la que hacen la tala ilegal, ¿no? O la deforestación, digamos. Y esto es muy importante porque pues, les quitamos las herramientas con las cuales trabajan. Entonces, sí, parte de los objetivos que nos planteamos en estos operativos es desmantelar los aserraderos clandestinos que encontramos, pero también asegurar la maquinaria y, pues, en el mejor de los casos, poderla sacar del lugar. ¿Hay alguna zona donde se concentre más la tala ilegal? Tenemos muchas zonas críticas forestales en el país. Tenemos identificados 122 zonas críticas forestales. Y pues prácticamente en todos los estados tenemos esta problemática. Hemos nosotros trabajado de manera muy fuerte aquí en la zona centro del país, obviamente también en otros estados, como decía, en Yucatán, en Quintana Roo, o sea, en todos los estados estamos trabajando, pero hemos enfocado también mucho los esfuerzos aquí en la zona centro del país, donde tenemos una muy buena coordinación con la Ciudad de México, que se viene teniendo desde años pasados, con muy buenos resultados. En la administración pasada se lograron erradicar prácticamente todos los aserraderos clandestinos de la Ciudad de México y estamos ahora trabajando de manera muy coordinada también con el Estado de México y con el Estado de Morelos, porque pues es la zona colindante, la zona del bosque de agua que colinda con que abarca estos 3 estados, que toca estos 3 estados. Entonces estamos trabajando de manera muy coordinada entre las 3 entidades, con Guardia Nacional, con Sedena, con elementos de seguridad de las entidades federativas y por supuesto Profepa, que es quien tiene la atribución de combatir la tala ilegal.
¿no? De la inspección y sancionar en materia de tala ilegal le compete a la Federación. ¿Y estas sanciones y estas investigaciones se hacen por delitos de delincuencia organizada entonces? ¿O sobre qué va la Profepa, no? Sí, o sea, son como dos temas que corren en paralelo. Uno, el procedimiento administrativo de la Profepa, que es yo investigo, detecto que hay una infracción, que al final también es un delito, pero hay una infracción a la ley, a la normatividad ambiental, y entonces yo puedo concluir mi procedimiento y mi investigación con una sanción y con ordenar la reparación del daño. Pero como esta infracción también constituye un delito, entonces también presentamos una denuncia penal ante las fiscalías, que puede ser la Fiscalía de Delincuencia Organizada o la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente. Y con ambas fiscalías estamos trabajando también de manera muy coordinada, que yo diría que la coordinación es uno de los grandísimos retos de la administración pública. O sea, es de verdad que es muy complicado porque todos estamos rebasados de trabajo y la coordinación implica un esfuerzo muy importante, pero hemos logrado muy buena coordinación con las fiscalías y estamos tratando y logrando identificar a los responsables de estos ilícitos para que no solamente tengan sanciones por parte de Profepa y que se les ordene la reparación del daño, sino que también se les impongan las penas correspondientes que establece el Código Penal, que van desde sanciones económicas hasta años de prisión. Sí, y también hay coordinación o qué se está haciendo para la cuestión de detectar el tráfico ilegal de animales, ¿no? Vemos muchos comunicados, por ejemplo, de que logran identificar frenar el traslado de pericos, de especies de jaguares Sí. también. ¿Qué se está haciendo en esa parte? Mira, afortunadamente también como me parece que está empezando a haber como muy buenos resultados por parte de Profepa en esta materia. Las personas pues cada vez nos denuncian más este tipo de casos y se acercan a la Procuraduría sabiendo que pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder atender este tema. Y entonces, bueno, una es que estamos recibiendo muchas denuncias y buscamos atenderlas de forma inmediata, pero también estamos buscando ser muy proactivos con el tema. O sea, no es nada más reaccionamos ante las denuncias que nos presentan los y las ciudadanas, sino que también estamos buscando e implementando estrategias para poder estar en sitios, pues, valga la redundancia, muy estratégicos para poder captar dónde se está llevando a cabo el tráfico ilegal de especies. Por ejemplo, en este momento, todos los citácidos, que son las guacamayas, los loros y los pericos, en este momento acaban de nacer las crías de estas especies y es el momento en que se da mucho el tráfico de estos ejemplares, ¿no? Con las crías, se empieza a traficar con las crías. Entonces, en este momento tenemos filtros carreteros en puntos estratégicos donde sabemos que pues se trafica o se mueven estas especies y ahí es donde estamos detectando pues mucho y logrando interceptar a muchos de estos ejemplares que están siendo traficados de manera ilegal. También veía que compartían la cuestión del retiro de redes para pues para capturar totuaba, sí. Y eso cómo impacta pues también en la cuestión de la vaquita marina, ¿no? Ahí qué parte está haciendo la Profepa. Pues ahí también estamos haciendo un trabajo muy, muy coordinado con otras instancias. Estamos trabajando con la CONAPESCA y con la Secretaría de Marina, que ellos también tienen atribuciones en el tema, y estamos trabajando de manera muy coordinada para poder identificar pues cualquier panga o embarcación que está en la zona de tolerancia cero, que es donde no se permite que haya ningún tipo de red de enmalle, ¿no? Que son las redes que utilizan para pescar cualquier especie marina, aprovechable, digamos, pero que evidentemente y que ya tenemos comprobado que afecta a la vaquita marina y otro tipo de especies. Entonces, está delimitado este polígono de zona de tolerancia cero donde no se permiten estas redes de enmalle para evitar que puedan ser afectadas la vaquita marina y la totuaba. Y hemos identificado a pues, varias pangas que han estado en la zona y que han dejado estas redes de enmalle para pues, capturar totuaba. Entonces las hemos rescatado, las hemos identificado en coordinación con Marina y con CONAPESCA
rescatamos estos que son más de cerca de 15,000 metros lineales de red y pues con totuabas desafortunadamente atrapadas dentro de estas redes de enmalle y pues ya sin vida. Pero bueno, estamos como redoblando esfuerzos como en este marco de coordinación con otras instancias para pues poder combatir esta pesca ilegal de totuaba. Procuradora, sobre zonas detectadas de las que hablaba, usted también estuvo en la PAOT, la Procuraduría a nivel Ciudad de México. Una de las zonas que más reclaman los ciudadanos es el mercado de Sonora. ¿Qué resistencias han encontrado ahí? Pues ahí es un tema muy delicado también, o sea, sabemos que se están traficando especies ahí. Nosotros cuando estábamos en PAOT lo que atendíamos eran perros y gatos, que es lo que le compete a la Ciudad de México, pero sabemos que muchos de los ejemplares que se están moviendo en las carreteras, que es donde tenemos en este momento los filtros para poder interceptar a este movimiento de ejemplares, pues muchos de ellos los llevan a mercados, ¿no? Entonces también estamos trabajando para poder pues, intervenir en los mercados, que esto pues obviamente requiere de una coordinación y una operación mucho más fina y es mucho más complejo y mucho más delicado, ¿no? Y obviamente pues también identificar dónde podemos colocar todas estas especies que rescatemos, que ese es uno de los problemas importantes a los que nos enfrentamos como Procuraduría. O sea, todos los animales que aseguramos por tráfico ilegal o por tenencia ilegal, por no acreditar que, o sea, personas que las tienen como mascotas a estos animales ejemplares de vida silvestre, pues tenemos que encontrar lugares donde poderlos alojar o dejarlos en depósito pues de manera permanente o temporal, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de ejemplares de tamaños pequeños, pues puede ser un poquito más fácil dependiendo de la especie, pero pues cuando estamos hablando de ejemplares más grandes como felinos, que es muy común, pues nos cuesta mucho más trabajo colocar estos animales y que algún zoológico responsable que los tenga en buenas condiciones los pueda recibir. Entonces, hacer cualquier tipo de intervención donde pudiera haber un gran número de ejemplares requiere una logística pues muy fina y muy precisa. Sobre el tema de posesión legal de animales silvestres que deberían estar en su hábitat, ¿la Profepa tiene alguna recomendación legislativa para pues, hablar justamente de por qué sí es legal tener ciertos animales silvestres? Sí, y sí, o sea, estamos trabajando con el Congreso, número 1, para incrementar las penas en materia penal, para todo aquel que esté traficando, que comercie, que tenga en posesión algún ejemplar de vida silvestre que no tenga legal procedencia. Y por lo otro, sí requiere como un trabajo mucho mayor. O sea, hay ciertas especies que hoy por hoy están prohibidas en la ley de vida silvestre, que está prohibida su tenencia, por ejemplo, y su tráfico, ¿no? Primates, algunos mamíferos marinos, ¿no? Que se está trabajando en ese tema también, pero bueno, pues han sido como pasos pues a lo largo de muchos años que pues tenemos que robustecer y seguir avanzando hacia allá. O sea, para evitar que pues, los ejemplares de vida silvestre se tengan como mascotas. Pues le agradecemos mucho, Procuradora Mariana Boy, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias, Procuradora. Muchas gracias.